Hola, muy buenas noches, mi gente, qué alegría el estar compartiendo nuevamente con ustedes hoy, este martes de experiencia, este martes de amor, este martes de misericordia, en el que indiscutiblemente Dios será el gran protagonista. Buenas noches, Charelis. Buenas noches, Joner. Bienvenidos a todas las personas que se están empezando a conectar aquí en este nuevo encuentro de Vivo para Cristo. Gracias una vez más por acompañarnos. Gracias porque si siguen aquí es porque el mensaje les ha llegado. Es decir, Dios está siendo misericordioso y está obrando grandemente con nosotros. Aquí está, en primera fila dice el padre Andrés González, quien nos acompañó el martes pasado a contarnos su experiencia vocacional, promotor vocacional de la Arquidiócesis de Barranquilla. Bienvenido, padre. En primera fila, así es, padre. Un fuerte abrazo, padre. Y bueno, todas las personas que se están empezando a conectar, empiecen a pasar este link. Empiecen a pasar este link para que este mensaje, esto que se quiere hablar hoy acerca de la misericordia, y, o sea, se ha escuchado por todas las personas que ustedes creen que deberían de escuchar el mensaje, o que Dios permite que quieran escucharlo. Y bueno, en Así este es, día vamos a extender una gran, o sea, tenemos la excusa, una gran disculpa porque nuestro amigo, nuestro hermano Leonardo Sandoval no nos va a acompañar esta noche. Nos está acompañando en oración desde su casa y pues bueno, él nos acompaña de corazón. Aquí estamos nosotros para brindar todo el apoyo y pues empiecen a pasar el link. Así es, Chare. Hoy tendremos un programa muy especial porque es continuación del tema que estábamos tratando hace 15 días, que es sobre si es posible perdonar. Y recuerdo que ese día algunas personas nos dijeron que era necesario tener un segundo round de este tema. Y así lo estamos haciendo hoy porque queremos seguir compartiendo, queremos seguir hablando sobre el perdón que Dios nos da a nosotros, el perdón que nosotros debemos mostrarle a nuestros hermanos. Y precisamente eso, hoy es un programa especial porque no solamente hablaremos del perdón, sino que también hablaremos de la misericordia de Dios. Así es, Joner. Y para hablar de misericordia, antes tenemos que hablar del perdón y del amor de Dios. Porque sin amor y sin perdón, obviamente no hay misericordia. Y ahí Así vamos es. viendo y vamos organizando. Es como un hilo, es un hilo. Poco a poco vamos armando y desarmando y buscando y escudriñando. Y vamos descubriendo lo grande que es Dios con cada uno de nosotros. Así es, Chare. Y qué bacano el poder compartirlo con ustedes. Yo estoy seguro que todos nosotros hemos experimentado la misericordia de Dios, hemos experimentado precisamente el perdón de Dios, hemos experimentado el amor de Dios. Y cada uno creo que tiene una historia por contar en cuanto a eso de la misericordia de Dios para con nosotros, para con nuestra vida, en nuestra existencia. Todos hacemos parte o todos tenemos una historia muy bacana, muy chévere, incluso hasta puede ser muy sensible con esto de vivir la experiencia de la misericordia de Dios. Y hoy queremos precisamente eso, el poder traer al corazón, el poder recordar esos momentos en los que indiscutiblemente Dios ha sido misericordioso con nosotros. Así es, padre. Y que así es, padre. Joner. Y bueno, primo, ya tenemos a 23 personas conectadas. Vamos a darle inicio a esto. Empecemos pidiendo la presencia del Espíritu Santo de Dios para que sea Él quien nos ilumine, para que sea Él hablando a través de nosotros, para que sea Él guiándonos y recordándonos una vez más lo misericordioso que Él es con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahí donde te encuentras, pide la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dile, Espíritu Santo de Dios, muéstrame cuánto me amas. Muéstrame cuánto me perdonas. Muéstrame lo misericordioso que tú eres conmigo, Señor.
Y en esta noche te queremos dar gracias porque nos permites una vez más hablar de ti, porque nos permites una vez más escucharte y sentirte. Te damos gracias, Santo Espíritu de Dios, porque reconocemos que tú eres el que obras, porque no somos nosotros, simplemente somos unos instrumentos. El mensaje lo das tú, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. Y te damos gracias, Señor, porque tú siempre has estado grande, porque tú no te quedas con nada, porque tu misericordia para con nosotros ha sido infinita. Santísima Virgen María, tú que eres madre y que nos escuchas, te suplicamos, Madre Santa, que nuestras oraciones las lleves a tu Hijo amado. Danos la gracia, mamá, de ser educados por ti, de saber caminar contigo y perseverar en estos caminos de la santidad. Sea la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, si están todos aquí, vamos a hacer, esto me lo enseñaron una vez que fui a una conferencia. Cuando uno ve un plato delicioso, uno siempre se toma las manos y hace así. O cuando algo bueno va a pasar, uno hace así. Y ahí donde te encuentras, vas a juntar tus manos y vas a hacer así. ¿Por qué? Porque algo bueno va a pasar. Entonces, bueno, anteriormente, en charlas pasadas, encuentros pasados, hablamos del amor de Dios. Bueno, primero hablamos de la santidad, ¿cierto? Después hablamos del amor de Dios. Por tercero, hablamos del perdón, de que sí es posible perdonar, y muchas personas dijeron, sí, claro que es posible perdonar, pero para perdonar primero tenemos que amar, ¿cierto? Sin amor no hay perdón y sin perdón no hay amor. Entonces, hoy vamos a hablar de esto que complementa aquellas charlas anteriores, y es acerca de la misericordia, misericordiosos como el Padre. Y para empezar, vamos a ver de qué trata la misericordia. Joner, ¿qué es la misericordia? Qué chévere poder hablar de este tema, de la misericordia de Dios. Misericordiosos como el Padre fue el tema, el título que le quisimos poner a este tema que estamos hoy compartiendo con ustedes, porque es precisamente ese el llamado que se nos ha hecho, ser misericordiosos como el Padre del cielo es misericordioso. Yo creo que cada uno de nosotros, sí, con su familia, creo que tiende a repetir patrones que hay en medio de su familia. Entonces nos dicen, es que tú hablas como tu mamá, tú hablas como tu papá, tú actúas como tu mamá, tú actúas como tu papá, ciertamente. Sí, porque es que tienen identificado esos patrones en tu familia o con las personas que te rodeas, con las personas con las que estás. Y nosotros queremos esto, nosotros debemos querer esto, es decir, nosotros queremos desear, o debemos desear, perdón, ser misericordiosos como nuestro Padre Dios es misericordioso y como ha sido misericordioso con nosotros. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 36, precisamente dice esto: sean misericordiosos como el Padre del cielo es misericordioso. La misericordia de Dios, indiscutiblemente, no es lástima. Dios no siente por nosotros lástima. Dios se remueve con nuestras necesidades. Dios se remueve con aquello que nos hace falta en el corazón y hace que su misericordia se vea patente. Nosotros estábamos conversando antes de iniciar el en vivo, y es precisamente el mirar el cómo Dios, el corazón de Dios, entra en la miseria del hombre. Es decir, Dios
entra en la pequeñez humana, entra en lo poco que somos. ¿Para qué? Para darnos un poco de Él, y no solo un poco, sino para decirnos, ustedes sean como yo, parezcanse a mí. Y es precisamente el propósito que cada cristiano, cada uno de nosotros debe tener, ser misericordiosos como el Padre del Sí, cielo es Padre. misericordioso. Así es, Joner. Y fíjate que antes, bueno, cuando nos conectamos con el Padre Andrés, que está aquí, hablábamos de no tener miedo. De hecho, la palabra no tener miedo aparece en la Biblia 165 veces, es decir, todos los días del año Dios nos dice no tengas miedo. Y fíjate que en las Sagradas Escrituras la palabra misericordia aparece más de 270 veces. Y uno queda como que, wow, qué importante es la misericordia y a lo cual Dios le da más prioridad, más que al tener miedo, más que al pecado, más que al sufrimiento. Eso quiere decir que el Padre es tan misericordioso con nosotros que nos lo recuerda más de 100 veces, que nos dice, hey, yo siempre voy a estar con los brazos abiertos para ti, yo siempre voy a estar esperándote, yo siempre voy a estar dispuesto a perdonarte, a amarte, que si hoy te equivocaste, no importa, levántate que mañana te amaré aún más de lo que te amo hoy. Y es que es precisamente eso, Chare, interesantísimo. Eso lo vemos manifestado también en la parábola de el hijo pródigo, que muchos comparten, y yo también comparto este pensamiento, y creo que lo decía ya en uno de los encuentros pasados, que no debe llamarse tanto el hijo misericordioso, sino el padre, el hijo pródigo, perdón, sino el padre misericordioso, que es el que está atento, que es el que viene y camina a encontrarse con su hijo, porque es que la misericordia de Dios puede manifestarse de diversas formas. Puede ser de manera, por medios materiales, como dar un albergue, dar de comer, dar de beber, vestir al que no tiene, entre otras cosas. Y de toda manera, y de todas maneras, por medios también espirituales, enseñar, dar consejos, consolar a quien está triste, regresar, hacer regresar a los otros a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, de nuestra experiencia con Dios, precisamente para que ellos también puedan sentir la misericordia del Padre bueno. Completamente. Entonces, yo estos días, Joner, yo estaba viendo, bueno, si San Agustín fue santo, haciendo tantas barbaridades que hizo, si tal santo fue santo y mejor dicho, y mejor, o sea, es mejor no hablar del pecado. ¿Por qué yo no ser santa? ¿Sí me entiendes? O sea, a veces uno, es bueno compararse de esa manera porque uno tiene que aspirar a más y tenemos que recordar que nosotros estamos hechos para la eternidad. Y si esas personas que hicieron quizás tantas maldades y fueron santas, son santas porque lo son, ahora uno como que no ha hecho casi, eso sonó como que con soberbia, pero, o sea, uno puede llegar a ser santo, uno puede alcanzar esa santidad. Y Joner, también esa historia del hijo pródigo creo que es la favorita de muchas personas, pero también hablemos de la oveja perdida, de ese pastor que va a buscar a una dejando a las 99 a un lado. Y eso no quiere decir que Dios no ame a esas 99 ovejas, no. Que Dios no ame a esas 99 ovejas. Pero ¿qué pasa? Que esa oveja estaba sola, que esa oveja se encontraba quién sabe dónde, perdida en el desierto, no sé, en el mundo, y no se preocupaba tanto por las 99. ¿Por qué? Porque estaban unidas, estaban en comunidad y entre ellas se apoyaban y se abrazaban. Por eso, qué importante es estar en unión con el hermano. ¿Por qué? Porque cuando uno se cae, el otro viene y te sostiene y te levanta. Ya, entonces es importante eso también. Y hablemos también, Joner, del buen samaritano. Así es, Chare. Y en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos en cómo Dios manifiesta su misericordia. Aquí nos comenta Alejo Parras que en el pecado encontramos el deseo de santidad. Precisamente eso. Yo creo que nosotros, cuando experimentamos el pecado aún más, después cuando nos sentimos como cabizbajo por haber
pecado contra Dios, por haber hecho algo en contra de Dios, es donde viene ese deseo de, caramba, yo no puedo seguir en esto, yo quiero ser santo, yo quiero luchar por mi santidad, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero cambiar mi historia, quiero cambiar mi existencia, quiero renovar todas las cosas que hay en mí, hacerme nuevo. Y es precisamente cuando ahí es donde se experimenta la misericordia de Dios. Ahí se experimenta aún más la misericordia de Dios cuando estamos caídos, cuando estamos en el pecado, cuando estamos llenos de miseria. Ahí se experimenta la necesidad de estar con un Dios que es misericordioso. Así, precisamente, como tú decías, en estas parábolas, indiscutiblemente vemos todo eso, del amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y hablamos, sí, de la oveja perdida, hablamos del samaritano, hablamos de aquel que en medio de muchas cosas o en medio de muchas personas, comentábamos ahorita, podemos identificar por lo menos en una cómo Dios se manifiesta misericordiosamente. Así es, Joner. Y ahorita que estabas hablando en cuanto a lo del pecado, bueno, lo que comentó nuestro amigo Alejo, que dice, en el pecado encontramos el deseo de santidad. ¿Y cuánta razón hay ahí? ¿Por qué? Porque cuando una persona peca y cae tan en el fondo, cuando una persona toca fondo, por decirlo así, claro que el pecado no tiene fondo, el pecado siempre uno comete uno peor que el otro. Y es que cuando uno cae tan bajo, uno dice, Dios mío, y cuando uno se levanta de ahí, uno dice, no quiero, no le dan ni más ganas de volver a tropezar. Ya, o sea, cuando uno cae, uno dice, Dios mío, gracias, y experimenta la misericordia de Dios, uno dice, Dios mío, gracias, porque me sacaste de esa fosa, gracias Señor, porque me limpiaste, gracias porque me devuelves la dignidad como tu hija, como tu hijo que soy. ¿Y Así qué es, pasa, Joner? Que a veces, disculpa, que a vale, veces vale. cuando estamos en el fondo, creemos que en vez de Dios abrazarnos con misericordia, nos convencemos, el mismo pecado no nos deja ver, y nos convencemos de que Dios nos va a juzgar, de que no somos dignos. Ahí yo creo, Chare, que radica muchas veces el mal pensar de algunos creyentes o de algunos que han tenido una experiencia de Dios. Hey, tengamos en cuenta siempre, esto hay que tenerlo bien claro, hay que tenerlo en cuenta todos los días de nuestra vida. La misericordia de Dios sobrepasa nuestro pecado. Nuestro pecado nunca va a ser más grande que la misericordia de Dios, porque es que la misericordia es una cualidad de Dios por el cual Él perdona los pecados de nosotros, sus hijos, sus fieles. La misericordia es un atributo divino mediante el cual nosotros, o sea, nosotros los creyentes le pedimos, hey, Dios, mira mi miseria, mira la miseria que hay en mi corazón, mira lo poco que tengo. Y ahí es donde Dios viene y entra en nuestro pecado, en nuestra miseria, nos abraza y nos dice, ven, levántate, nadie te ha juzgado, yo tampoco lo voy a hacer. Pero indiscutiblemente muchas veces en nuestra historia de fe, en nuestro recorrido en la experiencia de Dios, a veces creemos que nuestro pecado, como bien lo decías tú, es más grande que la misericordia de Dios. Y preferimos no irnos a donde está Dios, a donde Dios nos está diciendo, hey, ve para yo estar aún más cerca de ti, sino que buscamos otras soluciones y otros caminos. Así es, Joner, así es. Y existen muchas, o sea, Dios nos coloca tantos ángeles en el camino, por decirlo así, tantas personas que siempre están dispuestas a ayudarnos a levantarnos, a que nos ayuden a salir de esa miseria. Y con el simple hecho de irnos a confesar, ya dicen que la confesión, cuando uno se confiesa, eso es mejor que un exorcismo. Cuando uno se confiesa y dice, o sea, se arrepiente de corazón y le entrega todo eso a Dios y uno se quita ese peso de encima, la paz regresa a nuestra vida. Ese gozo que solo da Dios en cuanto a la misericordia es increíble. La verdad es que a mí me pasó muchas veces y yo admiro a esas personas, Joner, que de un solo, o sea, que van a un retiro y ya, lo dejan todo y siguen a Cristo y mejor dicho, eso se vuelven de la casa a la parroquia y de la parroquia a la casa.
En cambio, en mi caso no fue así. En mi caso, pues todo fue un proceso. Al principio, de pronto, cuando uno conoce de Dios, uno viene y quiere que todo el mundo conozca de Dios y que así como Él fue misericordioso conmigo, que también lo sea con los demás. Pero no nos volvemos como que yo quería estar en todo, ¿ya me entiendes? O sea que conocí a Dios y quería tener ese gozo y que ese gozo no se pasara, entonces empecé a ser parte de esta comunidad, empecé a ser parte de la pastoral, empecé a ser parte del grupo de jóvenes de la universidad, mejor dicho, estaba en todo que al final Ahora, terminé en nada. Chare, con eso, incluso yo creo que a veces hay que tener cuidado porque el que seamos asiduos a la celebración de la Eucaristía, el que seamos o que participemos en un movimiento, en un grupo dentro de la iglesia, no quiere decir que seamos misericordiosos. Hay una gran diferencia con eso. Es que tenemos que hacer una revisión de nuestra vida, tenemos que mirar nuestro interior y tenemos que revisar si es que verdaderamente somos misericordiosos, si es que verdaderamente estamos imitando al Padre bueno, o es que simplemente estamos cumpliendo con una serie de requisitos o con simplemente para que nos vean, como decimos por ahí. Y nuestro corazón está alejado completamente de la realidad que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestros hermanos, que es precisamente experimentar en nosotros, primero, claro que sí, la misericordia para después decirle al mundo, hey, Dios ha sido misericordioso conmigo y así como ha sido conmigo, también lo puede ser contigo. Totalmente, Joner. Y el hecho de que una persona sea religiosa no quiere decir que sea misericordiosa. No quiere decir eso. Incluso son personas que tienen el corazón como una coraza. O sea, está bien, están ahí, van a misa, como que para que los vean, pero en realidad no han experimentado esa misericordia del Padre o no han experimentado ese amor del Padre. Van más que todo es por tradición, por costumbre y no por experiencia. Y recuerden que Cristo es una experiencia. A Cristo hay que vivirlo como tal. O sea, yo no me santifico con el simple hecho de ir a misa. Ya, Así con es. el simple hecho de hacer un rosario. No, no. ¿Por qué? Porque recuerden que Dios mira los corazones, más no las apariencias. Así es. Oye, Entonces, Chare, Johnny, y con eso, perdón, que tú decías ahorita, es precisamente hacer una pequeña revisión de nuestra historia de vida, porque bien lo decías, de nada nos vale ir a misa, pero si la verdadera misión que tenemos que hacer, que es ir afuera, estar con nuestros hermanos, hacer que nuestros hermanos experimenten el amor de Dios de tal manera como yo lo he experimentado, esa es la verdadera misión que tenemos cada uno de nosotros. Ahí, porque es que sí, muchos vemos en misa, cuando salimos de misa, ¿qué hay? Cuando salimos de la celebración eucarística, ¿qué hay en medio de la celebración eucarística que podamos nosotros contarle a la gente esta experiencia de Dios? Hey, la misericordia no es sentir lástima, porque la lástima se va en un momentico. La misericordia es sentir compasión, entrar en el dolor del otro, entrar en la necesidad del otro, no simplemente, ay niña, pero mira, pero es que la misericordia lleva también a la acción. Y si nosotros no llevamos lo que hemos experimentado a la acción, de nada nos sirve. Nuestra experiencia cristiana nos lleva a eso. Resulta que hasta el mismo Dios, sintiendo misericordia por el hombre, es capaz de mandar a su Hijo único para salvarnos. Es decir, Dios ha entrado en la miseria, en la pequeñez, en la miseria del hombre y ha querido mandar a su Hijo para salvarnos a nosotros. Entonces, ¿cuánto más nosotros, como hijos de Dios y hermanos de Jesucristo, debemos imitar eso? Nos toca y es nuestra responsabilidad ser misericordiosos como el Padre del cielo es misericordioso. así es, Johnny. Y hablando de eso, me acordé de una canción que tú hace poco, hace varios tiempos sacaste, que es que sí, y en las Sagradas Escrituras también está. Si nosotros, siendo como somos, le damos a nuestros hijos lo que ellos nos piden, es decir, si mi hijo me pide pan, yo le doy el pan, ¿cierto? Así es. Si mi hijo me pide tal cosa, yo se la doy. Ahora, ¿cuánto más nos va a dar el Padre del cielo? Él que nos creó por amor, nos perdona por amor, nos dio vida por amor. Y muchos podrán decir, hombre, pero, porque en mi caso yo decía, Dios mío, pero tantos pecados, tú si eres como masoquista.
O sea, tú no te cansas de tenerme aquí, tú no te cansas de perdonarme, o sea, mira lo que yo hago y tú sigues ahí, 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 ahí. Pero Dios me dijo, a mí no me importa eso, a mí no me importa tu pecado, a mí no me importa tu pasado, a mí quien me importa eres tú y punto. O sea, no busquemos más, no busquemos más. Somos nosotros quienes nos terminamos flagelando y nosotros mismos nos condenamos, la verdad. Así es, Chare, y esto para decir también que es que la misericordia debe ser un estilo de vida para todo cristiano, y esto se ve manifestado precisamente en acciones interiores como el cumplimiento de las promesas que Dios que nosotros incluso hemos hecho con Dios, en el propósito pues del cambio, en el obrar bien, en el creer en Dios, en otras, incluso en acciones exteriores como hablábamos ahorita, que no solamente se queden simplemente en el rezar, o solamente en obras simbólicas de nuestra experiencia religiosa, sino que vaya más allá y que trascienda la misericordia, verse convertida también en caridad. Así es, Johnny, y es que una fe sin obras es una fe vacía. Por eso Una fe nosotros muerta. siempre tenemos que, exacto, una fe muerta. Entonces nosotros tenemos que actuar como ese hombre samaritano. Nosotros tenemos que actuar como ese padre misericordioso en cuanto al hijo pródigo. Tenemos que actuar como ese buen pastor. O sea, si ya tú experimentaste esa misericordia, no te quedes solo con eso. Qué chévere que los demás también, que Dios te utilice a ti para que los demás experimenten de eso, de esa bella misericordia. Y es lindo. Y uno cuando ayuda, cuando uno se da por completo, wow, o sea, es algo inexplicable, la verdad, porque es un gozo que el mundo no te da. Es un gozo que simplemente te lo da Dios y tú estás cansado, sí. Pero como dice la canción del pescador de hombres, mi cansancio, Señor, que a otros descanse. Y ese cansancio se quita así. ¿Por qué? Porque está en tu corazón la satisfacción de que oraste bien, de que lo hiciste no para que los demás te vean, no. Lo hiciste porque te nació y porque Dios quiso que así fuera y porque es algo que te llena, es algo Así que te es. llena completamente. Oye, Chare, y mira qué bacano que este tema de la misericordia, que recordemos en el año 2016 cuando el Papa Francisco lanza este año extraordinario de la misericordia, en el que creo que todo el mundo sintió ese amor y esa misericordia que Dios tenía para con nosotros. El Papa hace indiscutiblemente una reflexión hermosísima sobre este texto del Evangelio de San Lucas, en el que dijo que no es solo, no nos podemos quedar en que solo sea un eslogan muy bonito, sino que debe ser todo un programa de vida. Esta es la perfección del cristiano, es el amor que no consiste solamente en hacer todo bien, sino en saber perdonar. Esto es muy bonito porque, y me llama muchísimo la atención esto que dice el Papa Francisco en esta profunda reflexión. El amor no solo consiste en hacer todo bien, sino en saber perdonar y dar gratuitamente. Ahí está la experiencia de la misericordia de Dios. Así es, Joner. Y qué bueno que, o sea, cuando uno experimenta la misericordia de Dios, a veces uno de la emoción uno llora, porque uno dice, Dios mío, mira de dónde me sacaste. Yo estaba aquí, Dios mío, mira dónde estoy ahora. O sea, donde yo estaba hace 2 años no es el mismo lugar donde estoy ahora. Ahora estamos hablando de Dios y todo ha sido por su gracia. Porque quizás nosotros nunca nos imaginamos que esto de la pandemia iba a suceder, pero del hecho de que esté la pandemia no quiere decir que Dios deje de obrar en cada uno de nosotros. No quiere decir que Dios sí deje de ser misericordioso con nosotros. Dios nos sigue amando, Dios nos sigue perdonando, Dios sigue estando ahí, incluso en las peores tormentas de nuestra vida. Hay que saber leer los signos, como siempre nos dice Joner. Hay que saber cuándo Dios nos habla. Y eso nos lo da su gracia. Eso nos lo da hasta la misma misericordia que Él nos regala día a día. Así, Y bueno, oye, Joner, Chare, ahorita vamos a saludar al padre Emerson que está aquí. dice que Dios nos dé la gracia de ser misericordiosos con los demás
como Él lo ha sido con nosotros. Así es, Padre, indiscutiblemente Dios nos ama con un amor tan grande que para nosotros parece imposible. De hecho, como tú hablabas ahorita de encontrar a Dios y todos los signos de la misericordia de Dios en nosotros, vemos que toda la historia de la salvación es una historia de misericordia y se alcanza como lo más alto, el culmen de esta muestra de la misericordia de Dios, precisamente como hablábamos ahorita con la donación de Jesús que hace el Padre bueno en la cruz. Y indiscutiblemente es la muestra más grande de misericordia de Dios para con el hombre. Totalmente, totalmente. No cualquiera está dispuesto a dar su hijo para que otros se salven. Así es. No cualquiera hace eso. De hecho, cuando una persona pierde un ser querido y cuando es hijo, yo veo a esas personas llorar y veo que se estremecen y uno dice, Dios mío, ahora imagínate Dios experimentando ese sufrimiento de ver a su hijo cómo lo trataban, cómo lo flagelaban, cómo lo escupían, cómo lo humillaban. Y o sea, sin embargo, Él nos perdonó todo eso. Todo eso, o sea, eso es nada en comparación a su inmensa misericordia. Eso es nada. Y no podemos dejar de lado la misericordia de la Santísima Virgen María también. Ella también experimentó esa misericordia del Padre. Entonces, tenemos que aprender a ser como ellos, aprender a perdonar, aprender a darnos. No, que nos hablan de uno, bueno, ya, eso es problema de ellos, pero todo depende de la actitud de uno. En ti está si te tomas las cosas a pecho o no te las tomas a pecho. ¿Qué podemos hacer? Orar, 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 porque haga uno el bien o haga uno el mal, siempre estarán hablando, pero tenemos que recordar que tenemos de la mano a la Santísima Virgen María y a nuestro Padre Celestial. Así es, Chare. Ahora que hablabas del perdón y tejiéndolo un poco con el tema que estábamos hablando hace 15 días, en el Evangelio muchas veces encontramos, por decirlo así, estas pautas que es perdonar y darse. Yo soy de los que considera que nosotros no podemos ponernos por encima del otro. Al contrario, debemos llamarlo continuamente a la conversión y este perdón es la manifestación de la gratitud del amor de Dios que nunca da a un hijo por perdido. No podemos ponernos por encima del otro. Al contrario, debemos llamarlo continuamente a la conversión. Debemos traerlo con amor. Debemos mostrarle la misericordia, como decíamos ahorita y compartíamos ahorita, aquello que Dios ha hecho con nosotros, debemos mostrárselo a Él. Del mismo modo, Jesús nos enseña que su voluntad es de darse y está muy por encima de nuestras expectativas. Y esto no depende de nuestros méritos, sino de la capacidad de acoger su amor y de creer en la medida en que nos damos a los demás, que cómo nos podemos dar en el amor, y este amor está lleno de Dios. Y este amor que está lleno de Dios está ¿dónde? En el corazón humano. Contundente, indiscutiblemente, Yone. Y bueno, misericordiosos como el Padre es misericordioso, ¿cierto? El tema de hoy es misericordiosos como el Padre. Pero entonces, ¿cómo logramos ser nosotros misericordiosos como el Padre? Ya lo dijimos, perdonando y amando. Pero es que no se me hace fácil perdonar. Es que a ti no te dijo que tenía que ser fácil perdonar. A ti no te dijo nadie eso, que tenía que ser fácil. Simplemente es una decisión que tú dices, hombre, yo voy a sanar mi corazón. Yo quiero estar sano y quiero estar libre. Y con tu perdonar te liberas de tantas cosas. Dejas de sufrir, dejas de sufrir. Hombre, para ser misericordioso hay que amar. ¿Y cómo hago? ¿Cómo gano caridad? Sirviendo, ayudando a los demás. Sonreír. Con sonreír muchas personas que van tristes en el camino les cambia el semblante. Tú le sonríes a una persona que está triste hoy y tú dices, oye, o sea, sin uno darse cuenta, les cambia a uno el ánimo. O sea, a esas personas le cambia el ánimo. Con el simple hecho de uno mostrar a Dios con una sonrisa. Con eso basta. Así es.
Y tenemos que recordar, Joner, que como dijimos la vez pasada, para nosotros perdonar tenemos que primero amar, ¿cierto? Una persona que no ama, no perdona. Y esa gracia solo la da Dios. Y Chare, eso lo comentábamos la vez pasada cuando hablábamos del perdón de Dios y creo que algunas de las personas que nos están viendo hoy recuerdan ese tema y es precisamente eso. Uno perdona y cuando perdona no necesita traer nuevamente a colación ese acontecimiento para tomar rabia o para tomar represalias, no. Antes, por el contrario, quien perdona verdaderamente y quien perdona sinceramente es capaz de traer al corazón que recordar es precisamente eso, traer al corazón ese acontecimiento sin dolor. Ya debe estar sano, ya debe estar sanado todo eso, ese acontecimiento negativo que ha sucedido en nuestra vida. Y nosotros como cristianos debemos tener un proceso precisamente que transforme nuestra vida y que transforme nuestra realidad. Y es un proceso para empezar a perdonar. Es que tú no puedes mostrarte misericordioso con el otro si tu experiencia de perdón y de amor de Dios no está completa. Y eso se va dando a pasos. No quiere decir que es que de un momento a otro yo voy a experimentar y voy a dar misericordia. No, es que te toca dar pasos y en esos pequeños pasos tú te vas dando cuenta que el Señor, que es misericordia, ha entrado a tu vida, ha tocado tu vida, ha tocado tu existencia y ha hecho nueva todas las cosas, como lo decíamos el primer día del encuentro que tuvimos hablando de la santidad. El Señor todo hace nuevo, incluso el corazón el Señor lo puede hacer nuevo. Y ahí cuando experimentamos la novedad de Dios en nuestro corazón, empezamos a sentir misericordia. Y esa misericordia sobrepasa nuestra capacidad, sobrepasa nuestro entendimiento, sobrepasa todo lo que nosotros creemos, incluso, vuelvo y reitero, sobrepasa nuestro pecado, diciéndonos siempre que debemos, experimentando la misericordia de Dios, ser misericordiosos con nuestros hermanos. Totalmente, Joner. O sea, cuando nosotros perdonamos ya, hay que olvidar. Dios, cuando nos perdona a nosotros, Él hace borrón y cuenta nueva. Él no nos vive recordando nuestro pecado. Quien nos vive recordando nuestro pecado es el enemigo, el maligno. Él siempre nos recuerda lo que Dios ya nos ha perdonado. Y tenemos que estar muy pendientes de esas cosas, porque a veces tendemos a volver a tropezar, tendemos a volver a caer, pero se nos olvida que Dios nos espera, que Dios nos levante una vez más. Tenemos que arrancar de raíz, como decíamos la vez pasada, tenemos que arrancar de raíz eso que no nos permite avanzar. Chare, y en medio de toda esta experiencia de la misericordia, del perdón, del amor, del deseo de santidad, indiscutiblemente está la voluntad y la decisión, como lo decíamos ahorita. Por ahí había leído un mensaje también más adelante que eso de el empezar a experimentar la misericordia es una decisión. El Señor siempre ha sido misericordioso. El Señor siempre ha sido misericordioso con su pueblo. Hablábamos, yo ahorita les compartía un poco que en la historia de la salvación el Señor siempre se ha mostrado misericordioso. El Señor nunca ha dejado a sus hijos solos. El Señor nunca nos ha dejado solos. Recordemos a Moisés cuando estaba en el desierto, cómo el Señor decía, tengo hambre y el Señor les daba de comer, tengo sed, el Señor les daba de beber. Y indiscutiblemente es una muestra de la misericordia de Dios. Y aún, aunque el Señor les daba todo eso y era muestra de su misericordia porque se compadecía, porque es que el Señor no era un extraño en ellos, sino que iba caminando con ellos, ellos se quejaban. Y cuando tenían hambre, todavía lo mismo, pero el Señor te está dando cosas. El Señor está manifestando en ti la misericordia de Él. Y ahí nos toca a nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esa misericordia que Dios nos está dando a nosotros? ¿Estamos renegando precisamente de todo lo que el Señor ha hecho en nuestra experiencia de fe, en nuestra experiencia de conversión, en nuestra experiencia de Dios? ¿O estamos dándole gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros? Ahí también debe haber una pregunta y una inquietud. ¿Qué estamos haciendo nosotros con toda esa misericordia que el Señor ha derramado en nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Así es, Joner. Y es que a veces nosotros somos unos conchudos, la verdad, porque pretendemos dejarle todo a Dios. O sea, sí, Dios es misericordioso. Bueno, listo, Él me perdona ya.
Pero tú, ¿qué haces? O sea, ¿qué estás haciendo tú para alcanzar ese perdón de Dios? Yo digo que con Dios existe siempre un plan conquiste y reconquiste también. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una relación con una persona, ¿qué haces tú para que esa persona con la que te peleaste vuelva a ti? Pues simplemente tú vuelves y reconquistas ese corazón con cada detalle, con una flor, con una canción que le dedicas, con una salida a cenar, con tantas cosas. Tú vas alimentando eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para alimentar nuestra relación con Dios? ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder, cómo te digo, para nosotros, o sea, Dios nos perdona, sí, pero nosotros tenemos que buscar las maneras de agradar a Dios, de seguir conquistando en este caminar. De hecho, Dios a nosotros no nos deja de conquistar. ¿Por qué? Porque Él con el sol ya nos conquista, con el simple hecho de despertar, con la naturaleza, con nuestra familia, etcétera. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo para agradarle a Dios? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros para decir, Dios mío, yo merezco tu misericordia? Oh Dios mío, perdóname por esto, pero ¿cómo hago para que tú me perdones? Hombre, acérquese a un sacerdote y vaya a confesarse. Con ese simple hecho, ya Dios lo hace todo. Chare, Con el es que la misericordia de Dios representa todo ese trato compasivo que se puede dar a una persona más allá de nuestros méritos. Es como una virtud, es como esta virtud da toda su explosión en el amor que Jesucristo también, el Hijo de Dios, nos ha mostrado. Es que indiscutiblemente nuestro Padre Celestial, conociendo nuestras debilidades y nuestros pecados, nuestra miseria, nos muestra misericordia al perdonar todo aquello que en lo que nosotros hemos fallado, y nos ayuda precisamente porque es que Él no solamente perdona, sino que nos da las pautas para nosotros poder regresar a su morada, para poder regresar a su presencia, para poder regresar a estar con Él, para poder sentir nuevamente el amor de Dios que nunca se va, sino que nosotros con nuestros pecados y nos alejamos de esa presencia de Dios que en sí es todo misericordia. total. Es decir, Dios es tan misericordioso que Él nos ama, Él nos perdona y nos da más. Dios nos da más de lo que nosotros incluso le pedimos. O sea, tenemos que recordar que Dios es más lo que nos ofrece Él a lo que nosotros en realidad le queremos pedir. Y eso es una cosa que indiscutiblemente eso no, yo creo que para hablar de misericordia, yo no hay explicación para eso, simplemente hay que experimentarlo. Y cuando uno lo experimenta, cuando uno experimenta esa misericordia de Dios, uno experimenta muchísimas cosas más. Experimenta el gozo, experimenta la paz, experimenta muchísimas virtudes que tú dices, Dios mío, ¿esto de dónde sale? Incluso hay veces que, por ejemplo, yo tengo un diario, diario con Dios, así se llama. Y ese cuaderno yo lo tomo cada vez que yo diga, que siento esa necesidad de hablar con Dios, que es casi que diario, pues, por decirlo así. Y hay cosas que yo escribo, y yo empiezo y escribo y escribo y escribo y escribo y escribo, y yo no las leo enseguida, yo las vengo a leer de pronto en un año, de pronto al mes o a los 2 años, y yo digo, wow, Dios mío, o sea, uno se da cuenta y uno dice, esto lo escribí yo. Y yo, no, esto no puede ser, esto, el mismo Dios se encarga incluso de utilizarnos a nosotros mismos para hablarnos, y respondernos. Oye, Chare, Y es es que que es nos así, hace nos hace tanto bien volver a Dios cuando nos hemos perdido y que nos damos cuenta que Dios no se cansa de perdonar. Y tú o Leonardo, no me acuerdo muy bien quién lo compartía en una de nuestras charlas, de nuestros encuentros pasados, que Dios no se cansa de perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Porque es que Él nos ha dicho, perdona 70 veces 7, pásatela perdonando todo el tiempo. Y seguramente es porque Él
sabe de nuestra fragilidad, sabe de nuestro pecado, sabe de nuestra miseria, sabe de nuestra debilidad y quiere que nosotros experimentemos todo el tiempo su misericordia, porque es que cuando volvemos a Él nos vuelve a cargar sobre sus hombros, así como esta figura de Jesús que tiene la ovejita cargada en los hombros, así nos carga Jesús y nadie nos podrá quitar la dignidad que nos otorga este amor infinito de Dios, este amor inquebrantable de Dios. Esto lo dice el Papa Francisco. Y nadie puede quitarnos esa dignidad de ser cargados por el mismo Dios. Así es, Joner, y es lindo experimentar ese gozo que Dios nos da. O sea, es lindo sentirte amado por Dios. Y cuando tú te sientes amado por Dios, lo único que brota por los poros de tu cuerpo es el amor. O sea, tú quieres que los demás amen, así como Dios ama, así como tú amas. Y tanto es el amor que lo que te toca hacer es actuar. Es decir, ya tú no haces las cosas por inercia o porque te tocan, sino que las haces por amor a Dios, por amor al prójimo, por amor incluso a ti mismo. Y es una cosa que simplemente se da y uno ni se da cuenta porque es que Dios es así. Dios hace que Dios nos permite a nosotros actuar de una manera que cuando experimentamos de Él, claro está, que uno no se da cuenta en qué momento hace ciertos cambios de su vida. Y cuando uno experimenta esa misericordia de Dios, cuando uno experimenta su amor y su perdón, empieza esa conversión que nos lleva literalmente a un cambio que tú ni te das cuenta. Cuando vienes a ver ya empiezas a hablar bonito, te empiezas a vestir mejor, siempre andas sonriendo, andas con un gozo en tu corazón, te empiezas a mejorar en otros hábitos o esos vicios que tenías antes se convierten en virtudes. Y eso solo lo hace Dios, eso solo lo hace un Padre misericordioso. Y es una cuestión que no sé explicar, o sea, Dios siempre está ahí dispuesto, o sea, Dios está dispuesto a hacerlo todo de nuevo. Él no le importa, como dije ahorita, Él no le importa tu pasado, a Él no le importa lo que hiciste, a Él le importa que tú estés dispuesto a cambiar, a que tú digas, Dios mío, no puedo seguir así. Ya con eso, ya estás orando, Dios está escuchando y es un gancho para decir, epa, vamos a cogerlo por aquí. Ya. Oye, Chare, y yo soy de los que considera también que esta misericordia de Dios no podemos expresarla simplemente con nosotros, ¿sí? Hay que hacerlo con los demás. Y a veces nosotros somos los que privamos a los demás de que ellos experimenten la misericordia de Dios. Y somos nosotros los que tenemos una experiencia de fe, los que estamos en la iglesia, los que estamos en una comunidad, los que estamos en un movimiento, los que estamos en un grupo juvenil, los que estamos en una experiencia cercana a Dios, los que le intentamos decir a la gente, es que tú no puedes experimentar la misericordia de Dios, porque es que tú eres así, tú eres así, tú eres así. Y nosotros somos los que nos encargamos precisamente de alejar a los otros de la misericordia de Dios. O sea, hay que abrir los ojos, hay que saber mirar a nuestro alrededor. Nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu tiene que abrir los ojos para poder mirar a nuestro alrededor y reconocer el llamado que Dios nos hace a traer la misericordia de Dios con nuestros hermanos. No podemos vivir a espaldas de nuestros hermanos que quieren experimentar la misericordia de Dios. No podemos vivir en nuestro mundo encerrados, experimentando solamente nosotros la misericordia de Dios. Ahí nosotros tenemos que salir, nosotros tenemos que llevar, nosotros tenemos que mostrarle al mundo lo que Dios ha hecho con nosotros, porque es que de esta manera es que el mundo puede encontrarse con Dios, es que el mundo puede experimentar la misericordia de Dios, es que aquel que se siente triste, aquel que se siente pecador, aquel que está alejado de Dios, aquel que está alejado de una experiencia de fe, es que se va a sentir amado experimentando la misericordia de Dios a través de lo que Dios ha hecho en ti. Él se va a dar cuenta de muchas cosas que seguramente él tenía muy guardadas en su corazón. Por eso nosotros, queridos hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo, no podemos quedarnos encerrados en nuestro mundo, en nuestro pequeño mundo de misericordiados, por decirlo así.
No podemos quedarnos solamente nosotros con los que ya hemos experimentado la misericordia de Dios. Salgamos, gritémosle al mundo que Dios es misericordia, gritémosle al mundo el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, para poder nosotros más adelante decir, somos misericordiosos como el Padre porque hemos experimentado la misericordia de Dios. Así es, Joner. Y ahora que estabas hablando, justamente me acordé de una frase que el Señor me regaló hace mucho tiempo, que cuando yo experimenté esa misericordia, yo dije, Dios mío, definitivamente lo bueno de estar lejos, lo bueno de haberme perdido fue haberte encontrado. Es decir, cuando ya tú conoces de Dios, cuando ya tú sabes que Dios es amor, que Dios es perdón, que Dios es misericordia, sin embargo vienes y te alejas y experimentas ciertas cosas que, bueno, que el mundo te ofrece. Tú te sientes perdido, sí, e incluso puedes sentir la ausencia de Dios en tu vida. Eso lo experimenta uno como ser humano. El sentirse solo, el decir por qué me pasa esto a mí si yo estoy consagrada a ti, por decirlo así. Y es ahí cuando Dios está presente, cuando nosotros como humanidad sentimos ese vacío, es cuando Dios más presente está en nuestras vidas. Y es ahí cuando experimentamos en realidad su verdadera misericordia. Cuando Él nos dice, hey, levántate, yo estoy contigo, no tengas miedo, sigue caminando. Todo eso pasó, ¿por qué? Por un motivo, para que experimentes en realidad cuán misericordioso he sido contigo. Y es que cuando estamos ahí en el barro es cuando podemos experimentar la misericordia de Dios. Cuando estamos en lo peor, cuando estamos en la inmunda, por decirlo así. Chare, así, cuando nosotros estamos en lo peor, hemos sentido seguramente, gracias a la intervención de Dios, en otro de nuestros hermanos que nos ha dicho, Dios puede perdonarte, y tú has tenido esa experiencia de Dios, como para complementar un poquito lo que comentaba yo ahorita en cuanto a esto de que no, la misericordia de Dios no puede quedarse encerrada solamente en nosotros. Nosotros debemos mostrar precisamente la experiencia que Dios ha hecho en nosotros. Por eso también nació esta experiencia de Vivo para Cristo, porque queremos mostrarle al mundo que así como Dios ha sido misericordioso con nosotros, con Sharelis, con Leonardo, conmigo, así ha sido con muchas personas y nosotros podemos ser agentes transformadores, porque es que Jesús no vivió encerrado solamente para mostrarle la misericordia a algunos cuantos, no fue así como vivió Jesús. Los evangelios nos hablan muchas veces de que Jesús mostraba su misericordia, de la capacidad de participar en el dolor y en las necesidades de los demás. Se compadece de la viuda de Naín, llora por la muerte de Lázaro, se preocupa por la multitud que tiene hambre y sobre todo por los pecadores que caminan en un mundo que quizá no tiene luz. No está ni con la luz ni con la verdad, sino que está metido en muchas otras cosas que nos desvían precisamente la mirada a la misericordia de Dios. Es indiscutible este camino. Jesús calma el hambre de la multitud. Calma el hambre de la multitud. Y ese hambre que hoy nosotros tenemos ya no es simplemente un hambre física. El hambre que hoy tenemos debe ser de la misericordia de Dios, de experimentar la misericordia de Dios, de ver y darnos cuenta que solo aquel que puede saciar el corazón es Dios. Es Dios. Así es, Joner. Y fíjate, fíjate cómo es la misericordia de Dios, que en la Biblia muchas veces aparece que cuando Jesús sanaba a una persona o hacía un milagro, Jesús le decía, no le digas a nadie, sé prudente. Pero estas personas que experimentaban esa misericordia hacían totalmente lo contrario. Es decir, bailaban, danzaban, iban con un gozo impresionante, gritando y pregonando lo que Dios había hecho en sus vidas. ¿Por qué? Porque es que cuando uno experimenta la misericordia de Dios es imposible quedarse callado. Es imposible guardarnos todo eso que Dios ha hecho en mí. No. ¿Por qué? Porque uno lo que quiere es que los demás sepan lo que Dios ha hecho en uno. Uno lo que quiere es que los demás experimenten eso que tú mismo experimentaste. Tú lo que quieres es que los demás sientan ese gozo que tú sientes en tu corazón. ¿Por qué? Por causa de la misericordia de Dios. Chare, es que esta realidad
hermosísima de fe en nuestra vida, que es la misericordia de Dios, un amor tan grande, un amor tan profundo, ese amor que Dios nos tiene, un amor que no decae, un amor que está, un amor que permanece, que siempre nos toma de la mano y nos sostiene y nos levanta y nos guía. Eso no se puede callar. Quien calla ese amor tan profundo que Dios tiene por nosotros, no sé cómo es capaz de callarlo. Quien calla esa misericordia que el Señor ha tenido consigo, no me cabe a mí personalmente en la cabeza. ¿Cómo puede callarlo? El Padre Pío decía que nuestra vida, que nuestra experiencia de fe con la misericordia de Dios es como un papá y una mamá que en principio cargan al bebé. Cuando el bebé ya crece, empieza a dar pasitos, el papá y la mamá lo toman de la mano y dice que así es Dios con nosotros y que no solo lo toman de la mano, sino que van con él caminando. Ya cuando él empieza a caminar solo, lo dejan caminar solo. Sin embargo, nunca dejan de mirarlo. Y cuando se cae, los papás van corriendo a levantarlo. Esa es la misericordia de Dios. Dios, cuando nosotros estamos en el pecado, cuando estamos en el barro, cuando estamos en la miseria, Dios nos carga. Y mientras estamos reponiéndonos de ese pecado en el que hemos caído, que ya Dios nos ha perdonado, Dios nos sostiene de la mano y nos va guiando y nos va guiando. Cuando ya empezamos a caminar, Dios nunca deja de mirarnos. Y cuando nos caemos nuevamente, ¿qué hace Dios? Repite la misma historia porque sale corriendo, nos toma de la mano, nos carga. Y ese misterio profundo no entiendo cómo la gente, cómo muchas personas pueden callarlo, porque es que debemos nosotros hablar de Jesús. Debemos hablar de la misericordia que Dios nos tiene. Debemos hablar del amor que Dios nos tiene para poder ser agentes transformadores de las realidades de los otros. Totalmente, Joner, total. No podemos callar esto que Dios ha hecho en nosotros. No podemos callarlo más. De pronto, eh, sí, al principio sentimos miedo y todo eso, pero recordemos que, como nos dice Joner, Dios siempre está ahí para enseñarnos a caminar, para llevarnos de la mano, para guiarnos, para incluso cuando ya estemos grandes, seguir nuestro camino, volar alto, pero Dios siempre está ahí mirándonos. De hecho, uno ya estando grande, incluso hay personas ya casadas que cuando están en un problema o están en una situación difícil, ¿a dónde acuden? A donde el papá, a donde la mamá. Hey, necesito dinero, papi, préstame plata. Mami, ayúdame con esto. Mami, por favor. Cierto, yo todavía lo hago, yo le digo, mami, préstame plata. Incluso ya trabajando, ya mejor dicho, pero es algo porque tú sabes que siempre va a estar ahí. Ese amor de padre, ese amor de madre, ellos siempre van a estar ahí. Siempre estarán ahí. Y eso va a ser así hasta cuando, bueno, el Señor los llame. Pero recordemos que Dios siempre va a estar ahí dispuesto a perdonarnos y a estar con nosotros siempre. Él hace nueva todas las cosas, eso no podemos olvidarlo nunca. Nunca podemos olvidarlo. Dios es capaz de hacer un monumento. ¿Cómo es que es esa frase? Dios es capaz de hacer un monumento en una, no me recuerdo muy bien, como en algo abandonado. Ya, pero Dios obra, Dios es grande, Dios es inmenso. O sea, para mí hoy en día es un gustazo decir, hombre, yo vivo para Cristo. ¿Por qué? Porque he experimentado su amor, porque he experimentado su misericordia, porque vivir para Cristo es la mejor manera de darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por mí, por todo lo que Él ha hecho por mi familia, por cada uno de nosotros. Chare, Entonces, no indiscutiblemente podemos quedarnos callados. no podemos quedarnos callados. Yo eso lo tengo muy claro. Yo soy de los que creo que ninguno de los que ha tenido esta experiencia de misericordia, de amor de Dios, se puede quedar callado. Ha sido una experiencia muy chévere el poder compartir, el poder hablar de la misericordia de Dios, el poder decirle al mundo lo que Dios ha hecho con nosotros. No nos quedemos encerrados, o vuelvo y repito, no nos quedemos metidos en nuestro pequeño mundo. Abramos los ojos del alma, del corazón y de nuestro espíritu para mostrarle a la gente lo que Dios ha hecho en nosotros.
este tema de la misericordia de Dios y del perdón que Dios nos tiene y del amor que Dios nos tiene, porque es como un resumen de todo aquello del amor y del perdón que Dios tiene para con nosotros. Es, como tú bien lo decías ahorita, a veces quizá inexplicable. No tenemos a veces como las palabras para decir o para encerrar en un concepto lo que es la misericordia de Dios. Yo creo que, reitero, que cada uno de los que está aquí ha experimentado la misericordia de Dios de una manera extraordinaria. Ya cada uno creo que debe tener su concepto de misericordia de Dios. Y qué bacano, qué chévere eso, el que nosotros seamos capaces de experimentar a Dios, que es todo misericordia. De hecho, el Papa Francisco también sacó un libro que se llama El nombre de Dios es misericordia. Es que esa es la naturaleza de Dios, el amarnos, el perdonarnos. Dios es todo amor. Y qué bonito que tengamos eso muy en cuenta. Genial este compartir de la palabra de la palabra de Dios, porque la historia también es palabra de Dios. Nuestra historia también es palabra de Dios. Qué bonito esto, el poder seguir hablando de Dios, el poder seguir hablando de la misericordia de Dios, el poder seguir hablando del amor de Dios, del deseo de santidad que debe brotar en nuestro corazón al sentir la misericordia de Dios en nuestra vida, recordando siempre que la misericordia de Dios sobrepasa nuestro pecado y nuestras expectativas. Así es, Joner. ¿Y por qué nosotros hablamos de esto? Porque es que nosotros no podemos hablar de lo desconocido. Nosotros hablamos de misericordia, hablamos de perdón, hablamos de amor, porque simplemente por la gracia de Dios hemos experimentado todo esto. Lo hemos experimentado. Y es para nosotros, a veces nosotros decimos, Dios, tú nos das tanto y en realidad somos nada, pero es que Dios es así. Dios Dios no da de a poquito. Dios cuando da, da por completo. Da por completo. Entonces, así como nosotros experimentamos esto, queremos que tú, que nos estás viendo, experimentes ese amor y esa misericordia de Dios. Que tu vida sea transformada por el Padre, que es capaz de hacer todo nuevo, que es capaz de entregar a su Hijo por ti, por amor a ti, que es capaz de esperarte sin cansancio. Entonces, para culminar, Joner, vamos a darle gracias a Dios por su infinita misericordia. Gracias porque, vamos a darle gracias porque Él no se cansa de perdonar, no se cansa de amar, no se cansa de esperarnos. Bendito Dios, qué bueno el estar hoy aquí compartiendo tu palabra, tu mensaje, todo lo que has hecho en nosotros, por nosotros y para nosotros. Qué bonito, Señor, que tu misericordia indiscutiblemente se manifiesta en nosotros, en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestra existencia. Qué bueno, Señor, eres con nosotros, con cada uno de nosotros, y hoy no queremos pedirte nada. Bueno, sí, algo, y es, danos la gracia de ser misericordiosos. Solo eso, Señor. Y de ahí el poder entender y comprender que tu amor, el que está en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra existencia, se debe traducir en eso, en misericordia. Somos, Señor, tocados por tu amor, somos, Señor, tocados por tu misericordia. Y eso debe mostrarse a los demás. Señor, ojalá nosotros seamos valientes, tengamos la fuerza, la gallardía, el coraje de decirle al mundo, yo he experimentado la misericordia de Dios. Tú también puedes hacerlo, que nos acerquemos, Señor, a nuestros hermanos con esa convicción de llegar a transformar su vida. Señor, te damos gracias porque día tras día nos muestras tu misericordia, porque día tras día entras a nuestra miseria y tu corazón abraza nuestro corazón y palpitan juntos aún en medio del dolor y del sufrimiento. Por ello te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias infinitas, buen Jesús, que tu amor, porque tu misericordia se ven manifestada en todos los acontecimientos de nuestra vida, de nuestra historia, incluso en aquellos que no entendemos.
Por eso, Señor, hoy queremos ser misericordiosos como el Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Danos pan de hoy cada nuestro día, pan de cada día. Perdona perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como también como también nosotros nosotros perdonamos a perdonamos quienes a nos los que nos ofenden. ofenden. No nos No dejes nos caer en dejes la caer en la tentación tentación, y líbranos del líbranos mal. del mal. Amén. Amén. Bendito eres, Señor, por esto, por este espacio, por este momento, por este encuentro que hemos tenido hoy para compartir la palabra de Dios, para compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, para compartir todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Agradecido también con ustedes, con el Padre Andrés, con Jorge, Mario, saludos especiales también para ellos, con Dianis, con Johanna, saludo también para ellos, para Daisy, para Alba Caballero. Saludamos también a Miriam Marenco, a Ladis Molina, a Mireya Charris, a Edna Mercedes Escorcia. A la Saludamos a profe todas las Nora, personas. a Aristide, Sí. A nuestro compañero Leonardo, que no estuvo aquí hoy presente a con Juan nosotros, Felipe, a pero Santiago, sí, pero sí. Saludamos a Jorge, a Mariela, a Juan José Velázquez, un saludo también especialísimo, a Santiago, a Enelvia, a Jesús Alberto, a Ayrton, a Judith, a Kelina, Dioselina, a todas esas personas que se conectan, se han conectado con nosotros durante este encuentro maravilloso. A Lucy Pacheco que nos manda también su saludo. Qué bueno el poder experimentar con ustedes esa misericordia de Dios. Qué bueno el poder darnos cuenta que así como nosotros hemos sentido la misericordia de Dios, ustedes también lo han sentido. Saludamos a Aristides, a Xiomalis, que también ha estado con nosotros acompañándonos durante nuestros encuentros, a Zenith Fruto, a Sebastián Peña, a Juan Felipe Rojas, un saludo especial desde Medellín también, y a todas esas a personas, a Enrique Irina Guevara, Pérez, a a todas, a Kelly todas, todas. Catalán. Qué bacano el Bueno, mi poder gente, darnos a todos cuenta los que aquí llevamos en estamos. nuestro corazón. Total, total. Gracias por Yare, acompañarnos una vez más. Y bueno, antes de irnos, vamos a hacer unos anuncios parroquiales. Ustedes saben, ustedes saben que en agosto estamos orando por las vocaciones, de manera especial por la vocación sacerdotal, por la vocación religiosa, matrimonial, laical. Y este viernes vamos a tener un encuentro espectacular porque nos va a acompañar un amigo sacerdote, una amiga religiosa y unos amigos que son pareja de esposos y eso va a estar, vea, buenísimo. Entonces, no se pierdan ese encuentro porque van a ser unos testimonios vocacionales espectaculares que así como nos conmueven y nos llenan a nosotros, también ustedes los van a mover. Sabemos que va a estar lleno de muchas sorpresas y bueno, ya saben, esperamos que ustedes también estén ahí como siempre han estado. Y y bueno, Jones, no se olviden de orar por nosotros y recuerden, sonrían, siempre sonrían. ¿Por qué? Porque es que Dios los Dios nos ama ama con con ternura. ternura. No nos olvidemos nunca, nunca de eso. Que tengan una feliz noche. Estamos orando por ustedes. Ustedes no olviden orar por nosotros. Dios les bendiga. Hey, yo soy Shareli Fruto y vivo para Cristo. Yo soy Joner Díaz Granados y vivo para Cristo. Nos vemos el viernes a la misma hora por aquí, por nuestra fanpage.